O sea, uno de los mayores problemas que hoy en día contamos, pues es la problemática ambiental, ¿cierto? Entonces, hoy en día la ciencia, o gran parte de la ciencia está enfocada en esa cuestión de pues la problemática ambiental. Es qué podemos hacer para contaminar menos. Ajá. Y entonces es como empieza a surgir pues este término de energía nuclear, que ojo, la energía nuclear se utiliza desde hace bastantes años. Podemos decir que una de las primeras veces que se vio en acción a la energía nuclear fue con la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, básicamente, vamos a poner esta cuestión. Los científicos llegan a conocimiento y ese conocimiento lo ponen a disposición de cualquier persona. Y estos científicos sí tienen mucho esta mentalidad como de yo ya hice mi parte, o sea, yo ya descubrí esto, pero ahora sí que depende de cada quien cómo utiliza dicho conocimiento, porque ahorita vamos a ver que la energía nuclear tiene su parte de heroína y su parte de villana. O sea, tanto se ha utilizado para bien como para mal. Entonces, básicamente, uno de los problemas que hoy tenemos es la cuestión ambiental, más aparte que hoy en día la sociedad y la industria demanda demasiada electricidad. Ajá. Y hoy en día el proceso tradicional o la mayor fuente de energía que produce electricidad es uno de los procesos que más contamina al planeta. Ajá. Entonces, ¿cuál sería ese método? Pues es la quema de combustibles. Ajá. Esa quema de gas natural, la quema de fósiles, es ese proceso el que contamina demasiado al planeta. Y ojo, hemos ido avanzando y hemos descubierto nuevas formas de obtener energía y fuentes de energías limpias. Pero, ¿qué pasa con estas fuentes de energía limpia? Por ejemplo, aquí traigo algunos ejemplos. Si bien puse la energía nuclear, pues tengo la energía solar, la energía hidráulica y la energía eólica. La energía eólica es la que se obtiene a partir del movimiento del aire, o el movimiento que puede generar el aire, que necesito dispositivos especializados, que son como esos que parecen como regletes, que lo que hacen es que generan movimiento, y hay que recordar que hay una energía del movimiento, y entonces esa energía se almacena y esa energía se puede transformar en electricidad. Luego tengo el mismo funcionamiento con la cuestión hidráulica, aprovecha el movimiento del agua, entonces pongo como unas prensas que dan igual vueltas y ese movimiento genera energía, y esa energía se puede transformar en electricidad. Y por la energía solar, que si bien la aprovechamos todos los días, esa energía solar también puede llegar a transformarse en electricidad mediante paneles solares. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que no son fuentes de energía muy estables. O sea, el agua no siempre lleva la misma velocidad. Y habrá días que ni siquiera se mueva o se mueva lo mínimo. El aire sucede lo mismo que el agua. El sol, pues por ejemplo, ahorita amaneció medio nublado, y cuando es temporada de lluvias, pues la gente que tiene paneles solares, a lo mejor les sufre, Exactamente, yo tenía una amiga que en su casa tenía paneles solares y su calentador funcionaba mediante los paneles solares y en temporada de lluvias se tenía que bañar con agua fría. Entonces, podríamos decir que si bien ya tenemos muchas alternativas de fuentes de energía limpias, no nos funcionarían para abastecer toda la demanda de electricidad que hoy en día tenemos. Entonces, podemos decir que hoy en día es uno de los mayores retos de los científicos, poder lograr sustituir el método tradicional de generación de energía por algo que sea más limpio y amigable con el ambiente. Entonces, podríamos decir que es aquí cuando se empiezan a introducir las plantas nucleares. No sé si sabían, México tiene una planta nuclear, que es una
¿Qué es una planta nuclear? Es un espacio, donde lo que ocurre dentro, pues, es generación de energía a partir de átomos. Entonces se genera energía como tal nuclear. Entonces hay que recordar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces en una planta nuclear yo voy a generar o voy a extraer la energía nuclear que ya existe y la voy a ir transformando hasta que llegue a electricidad. Pero hoy en día, la manera más limpia que tenemos de generar energía es a partir de una planta nuclear. O sea, no contamina. Pero ¿qué es lo que pasa con la energía nuclear? Pues que sabemos que la energía nuclear tiene su lado bonito y también tiene su lado feo. Y que cualquier error en la planta nuclear, pues va a ocurrir como si hubiéramos aventado una bomba atómica, una bomba nuclear. ¿Y qué fue lo que pasó en Chernobyl? ¿Han escuchado la historia de Chernobyl? Sí. Lo que sucedió es que explotó su planta nuclear. Y entonces a la fecha Chernobyl sigue siendo un lugar no habitable. ¿Por qué? Porque una de las mayores consecuencias que tiene la forma en la que hoy generamos energía nuclear es que una de las como consecuencias pues es la radioactividad, que sabemos que la radioactividad es funcional en dosis pequeñas, O sea, no voy a ir yo, si tengo cáncer, a irradiarme completita y a grandes cantidades de radioactividad porque puede ser contraproducente, porque la radioactividad, así como puede en pequeñas dosis disminuir, si en grandes dosis puede generar cáncer. Entonces, pues tenemos que, pues explota y la radioactividad ahí queda. Y entonces, pues es inhabitable, porque ¿qué pasa si yo me voy para allá? Es que voy a tener mayores probabilidades de desarrollar cáncer, que si mi embarazo, la radioactividad altera el ADN, entonces mi hijo puede llegar a nacer con una deformación. Entonces, digamos que tiene sus pros porque creamos energía, o no creamos porque digamos que la energía no se crea, sino que vamos a obtener energía muy limpia, pero cualquier error en la planta nuclear puede desencadenar lo que pasó en Chernobyl. Y entonces, pues tenemos aquí algunas cuestiones como que pues ayuda a la medicina de diagnóstico. O sabemos que la energía nuclear se utiliza para diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, una radiografía. Una radiografía es radioactividad, ¿cierto? Es energía nuclear. Entonces sirve para diagnosticar si el hueso está roto o no está roto. Lo que les decía, el tomógrafo. Pues ahora sí que el tomógrafo, a mí una vez me tomaron tomografía de la cabeza y estaba viendo mi cráneo. O sea, literalmente estaba viendo el cráneo. Todos los huesitos y le movía de aquí a allá y se veía en 3D todo mi cráneo. Entonces, sirve para diagnosticar tumores. Y, como les decía, también para el tratamiento. Hoy en día se utiliza como tratamiento para el cáncer. También tenemos para la arqueología, que nos dice que se utiliza la aplicación de datación del carbono 14. No me hagan mucho caso, pero según yo, esa datación del carbono 14 funciona para conocer la edad de los fósiles. Entonces, o sea, sí, para aproximar más o menos cuánto tiene el fósil allí debajo, de qué época es dicho fósil. Tenemos que también me sirve para la generación de energía. Como les decía, hoy en día si contamos con plantas nucleares, hay países que le apuestan bastante a la energía nuclear con todo y que es muy riesgoso por la cuestión de que puede explotar la planta nuclear, pero hay países que le apuestan y que casi todo su país es alimentado mediante plantas nucleares. Y tenemos por la otra parte que pues tenemos la bomba nuclear que sale del proyecto Manhattan, y las armas nucleares que pues todavía se siguen utilizando, se siguen mejorando estas armas nucleares. Y podríamos poner ahí también como cosa no tan favorable, pues es que la planta nuclear puede estallar y acabar completamente con los alrededores de la planta nuclear. Entonces, vamos a hablar como tal de la energía nuclear
Y voy a tocar dos puntos bien importantes de la energía nuclear, que son las dos formas en las que podemos generar energía nuclear. Y una es la que hoy en día se aplica en las plantas nucleares, y la otra es el último proyecto de gran ciencia del que vamos a hablar, que actualmente todavía no se termina ese proyecto de gran ciencia. Según lo que estuve leyendo, porque en su libro no da mucha información, pero me metí a internet a buscar información, se planea, fíjense, que para el 2025, o sea, y la idea de este último proyecto del que vamos a hablar inició en la Guerra Fría con la URSS, con Rusia. Empezó a proponer como la idea, estamos hablando de los años 1950, los 60, los 70, los 80, que fue la Guerra Fría, y ya estamos en el 2020 y apenas para el 2025 se planea tener como la primera prueba de dicho dispositivo, y que si llegara a jalar, pues tendríamos una de las mayores aportaciones en cuanto a energía, y podríamos irnos despidiendo de la forma tradicional de generar energía. Entonces, vamos a platicar de la energía nuclear para entender qué es lo que sucede. Pues nos dice que la energía nuclear es aquella que está contenida o que se genera en un átomo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hagan de cuenta que en el núcleo del átomo creamos que hay protones y neutrones, y estos se encuentran unidos por una gran fuerza entre ellos. Entonces, cuando logramos separarlos, la energía contenida se libera. O sea, cuando logramos separarlos o cuando logramos unir dos núcleos, también se libera bastante energía. Entonces, me dice que esa energía se libera en el núcleo. Nos dice que va a ser un fenómeno físico-químico. Esto quiere decir que incluye cuestiones físicas y químicas, y que genera energía natural o artificial. Natural es cuando ocurre en la naturaleza. Solito ocurre y solito se genera energía nuclear, que ahorita vamos a ver dónde es que ocurre de manera natural. Y lo artificial es lo que nosotros hacemos en plantas nucleares. O sea, nosotros orillamos a que se libere esa energía nuclear. Y me dice que esta energía nuclear puede tener fines de aprovechamiento como la obtención de energía térmica, eléctrica o mecánica, pero también para fines bélicos. Y fíjense, tenemos dos formas de obtener energía nuclear: lo que se le conoce como fisión atómica y lo que se conoce como fusión atómica. Hoy, la fisión atómica la tenemos dominada, o sea, es lo que sucede en una planta nuclear, y es la teoría que se utilizó para la bomba atómica. O sea, ¿qué principio se utilizó para la teoría, para la bomba atómica? Pues la fisión atómica. Y ahora fíjense, la fusión atómica es lo que sucede de forma natural en el Sol. Entonces, lo que yo les decía es, actualmente la fisión atómica la dominamos, tenemos plantas nucleares, generamos energía nuclear, pero está esta parte de que sí tiene muchos riesgos. O sea, tiene muchos riesgos en cuestión de que puede explotar la planta. Número dos, la gente que trabaja ahí diario está expuesto a la radioactividad. Entonces, tenemos otra forma de generar energía nuclear, que es la fusión atómica, que se da de forma natural y que hoy sabemos que es nuestra fuente de energía más limpia. O sea, el sol es nuestra fuente de energía más limpia. Entonces, queremos, o actualmente la comunidad científica o parte de la comunidad científica está queriendo dar el salto de pasar de la fisión atómica a pasar a la
fusión atómica, pero fíjense, no es cualquier cosa. Queremos hacer lo que hace el Sol de forma natural. Ajá. Entonces tenemos que acondicionar todo a poner que las condiciones en las que va a suceder son exactamente las mismas en las que sucede en el Sol. Y pues no es cualquier cosa. Ajá. Entonces, vamos a platicar de la fisión, que su libro nos describe qué es lo que sucede en la fisión atómica. Pues hagan de cuenta que me dice que en el núcleo voy a tener mis protones y mis neutrones, que eso ya lo sabemos de la teoría atómica, y que estas partículas subatómicas están unidas por una gran fuerza. Lo que hacen en las plantas nucleares es que a átomos les arrojan neutrones hacia el núcleo. Y entonces el choque que va a haber va a hacer que se dividan. Y entonces quedamos que cuando rompemos, se libera energía. Y fíjense por qué decimos que es demasiado riesgoso, porque hagan de cuenta que lo que yo hago es que lanzo un solo neutrón hacia el núcleo y se divide, pero después las otras partecitas que se dividieron empiezan a colisionar entre sí y se empiezan a separar en más partecitas. Entonces no solo es una colisión, sino que esa colisión lleva a más colisiones y esas colisiones llevan a más separaciones y esas separaciones llevan a más energía. Entonces nos dice que durante este proceso, mientras mi átomo se separa en dos o más partes, se libera una enorme cantidad de energía. Y eso es a lo que le denominamos como energía nuclear. Que esa energía nuclear me dice que se libera en forma de calor. Acuérdense que la energía tiene distintas manifestaciones. En forma de calor, en forma de electricidad, en forma acústica, en el reposo, en el movimiento. Entonces, se manifiesta de forma de calor y sabemos que el calor a mí no me sirve. O sea, si yo ahorita pongo mi teléfono al solecito, no se va a cargar, ¿cierto? Pero ya con ese calor se puede transformar en electricidad. Ya no hay que quemar nada, ya no hay con esa quema ya no desprendemos tanto dióxido de carbono, tantos químicos que se desprenden, entonces ya de manera bien sencilla ese calor lo transformamos en... ¿Qué podría ser? ¿Cómo podemos transformar el calor? Pues a lo mejor mediante un panel solar. Y el panel solar pues no contamina. Entonces, esto es lo que hoy en día ocurre dentro de una planta nuclear, la fisión. Y ahora sí, pues el proyecto, pues podríamos decir, más ambicioso de los últimos años, es la fusión atómica. Poder tener energía nuclear a partir de la fusión atómica y pues vamos a ver o les voy a platicar que este proyecto que al dispositivo le llaman tokamak y les digo que ese tokamak, ese nombre viene desde la Guerra Fría, desde la URSS. Es actualmente el quinto proyecto de ciencia más caro a nivel mundial. Entonces, primero tenemos que la fusión atómica es nuestra fuente de energía más natural, o sea, el Sol. En el Sol lo que sucede es una fusión atómica y nos dice que es el proceso inverso a la fisión. En la siguiente diapositiva traigo exactamente lo que ocurre para que ustedes se den una idea de qué es lo inverso a la fisión. Y nos dice que en lugar de dividir al átomo, estos se van a fusionar. Entonces, en lugar de dividir, a la hora que chocan, se fusionan. Y me dice que tiene una serie de ventajas significativas, por ejemplo, en términos de seguridad. O sea, nos ahorraríamos la parte de la radioactividad. En términos de funcionamiento y en cuestiones de medio ambiente. Y entonces ya para concluir, esta es la última diapositiva que traigo, pues básicamente tenemos que necesitamos...
Pues no, ese es el tokamak. Déjenme les digo. Sí, Ese es el tokamak. Ajá. Se está construyendo en Francia. Ujú. Y pues básicamente lo que se planea que suceda ahí en el tokamak es poder llegar a simular pues un sol artificial, podríamos decir. O sea, se quiere lograr tener ahí adentro un plasma, que el sol es un plasma. Y ahorita pues, con la explicación pues vamos a llegar a qué es el plasma, ¿no? Entonces me dice que los átomos de elementos ligeros, esto es importante, necesito átomos de elementos ligeros. El más ligero que tenemos es el del hidrógeno. Y como tal, el sol, los que se fusionan son átomos de hidrógeno. Ajá. Dice que se tienen que fusionar a temperaturas extremadamente altas. Ajá. 15 millones de grados Celsius, que ¿dónde es donde existe esa temperatura? En el Sol. Y que entonces necesitamos que el tokamak tenga esa temperatura, ajá, para que los átomos se logren fusionar a esa temperatura. Y dice que también se tiene que hacer bajo las presiones que existen en el centro del Sol. Entonces, básicamente tenemos que lograr imitar al Sol aquí en la Tierra. Ajá. Y a este se le conoce, les dije, como tokamak, pero el proyecto se le conoce como Reactor Termonuclear Experimental Internacional, el ITER. Y nos dice que es un experimento a gran escala y que intenta producir un plasma. ¿Qué es el plasma? Pues se acuerdan que existen 3 estados físicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pues hoy en día se conocen más estados físicos de la materia y uno de ellos es el plasma. Y básicamente el plasma es el sol. Eso es el plasma, ese es el estado físico, ¿no? Así como está el sol, ese es el plasma. ¿Qué tiene que suceder para lograr el plasma? A los gases los tengo que elevar a temperaturas demasiado altas, para que se conviertan en iones, o sea, en átomos cargados. Entonces, pues básicamente lo que queremos es lograr ese plasma. Y fíjense, pues básicamente quieren que ese plasma tenga 10 veces más potencia térmica que la potencia necesaria para calentar el plasma. ¿Cuánto necesito para calentar el plasma? Pues quedamos que 15 millones de grados. Lo que se espera como resultado es que tenga 10 veces más la potencia de lo que se necesita para lograr ese plasma. Entonces serían cantidades enormes de energía, en forma de calor y que podemos transformar a electricidad. Entonces les decía que se planea por ahí del 2025 hacer las primeras pruebas para ver si este plasma está funcionando, si el dispositivo que se está armando funciona para poder guardar todas las características que necesitan las altas temperaturas, las presiones, y pues básicamente busca que sea la solución para nuestra problemática ambiental en cuanto a la generación de energía. Entonces, con esto terminamos. Igual, ya no les proyecto mi correo, pero nada más me especifican, soy del domingo, para yo saber que les mando las dos, la de impacto y la de informática, ¿sale? Entonces sería todo. A los que están en su casa, pues feliz Navidad y Año Nuevo y nos vemos hasta enero, que les vaya bien.